Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de traumatismo craneoencefálico y síndrome convulsivo. El equipo está conformado por médicos residentes de medicina familiar R2, Camacho Chávez Mayra, Díaz López Keila Maresa y Hernández Blanco José Juan. En cuanto al traumatismo craneoencefálico, los objetivos que vamos a abordar en esta presentación son conocer los antecedentes del traumatismo craneoencefálico, reconocer la epidemiología, los factores de riesgo y cuadro clínico, así como identificar el diagnóstico, tratamiento y secuelas. Cabe mencionar que este tema va enfocado a pacientes pediátricos y es importante conocer la definición. El traumatismo craneoencefálico se define como aquellas alteraciones a nivel cerebral secundarias a una lesión traumática en la cabeza, lo cual va a provocar un daño estructural del contenido de esta, así como del tejido cerebral y sus vasos sanguíneos. En el caso de pacientes pediátricos, el daño va a ser mayor, sobre todo en lactantes, debido a que hay una menor masa cerebral y hay mayor daño ocasionado por movimientos angulares o de aceleración. En pacientes pediátricos los va a hacer más vulnerables debido a que hay mayor superficie craneal de acuerdo a su edad y la musculatura cervical es relativamente débil, así como un plano óseo más fino y deformable. La epidemiología, vamos a identificar que el traumatismo craneoencefálico es la primera causa de muerte y discapacidad permanente en pacientes pediátricos. Tiene una alta mortalidad, sobre todo del 70% en las primeras 48 horas, y genera una mortalidad entre el 20 y el 35%. Cabe mencionar que es un motivo de consulta aproximadamente 600,000 niños al año y tiene una incidencia entre el 47 y 280 por cada 100,000 niños. Aproximadamente de esta población, 250 por cada 100,000 niños van a terminar ameritando una atención hospitalaria. Asimismo, la causa más frecuente de traumatismo craneoencefálico severo es debido a accidentes vehiculares y en cuanto a la causa de traumatismo craneoencefálico leve es secundaria a caídas. La fisiopatología se va a dividir en tres tipos de lesiones. Estas van a ser primarias, secundarias o terciarias. En cuanto a las primarias, va a haber un daño directo tras el impacto debido a un efecto de biomecánica por la aceleración y desaceleración. La energía transferida va a producir una lesión celular, provocando desgarro y retracción axonal, así como alteraciones vasculares. Esto va a depender de la fuerza y de la magnitud generada, así como su dirección y lugar de impacto. Este tipo de lesiones primarias van a estar caracterizadas por lesiones focales, ya sea una contusión cerebral, lesiones difusas, podría ser una lesión axonal difusa o una lesión del cuero cabelludo, así como fracturas de cráneo, lesiones vasculares, daño a nivel del tronco cerebral o inclusive a nivel de los nervios craneales. También una lesión primaria puede ser secundaria a una hemorragia intracraneal, mientras que las lesiones secundarias van a suceder por procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios o inclusive vasculares, que una vez que se inicia el trauma activa una cascada de citocinas, liberación de aminoácidos, exocitóxicos, entre ellos como el glutamato, los cuales van a activar a receptores MMDA o AMPA y van a producir la estimulación de proteinasas, lipasas y endonucleasas, provocando como producto final una necrosis y una apoptosis. Estas lesiones de tipo secundaria van a estar presentes sobre todo en traumatismos craneoencefálicos graves. En este caso, va a haber una producción o activación del estrés oxidativo, un aumento de los radicales libres dependientes de oxígeno y de nitrógeno, generando un daño directamente sobre las mitocondrias del DNA. Estas lesiones van a ser agravadas tanto por lesiones infra o extracraneales.
Entre el tipo de lesiones secundarias tenemos el edema cerebral, las convulsiones y la hemorragia cerebral. Y por último tenemos las lesiones terciarias. Estas van a ser una manifestación tardía de los daños progresivos o no asociados por una lesión primaria o secundaria con necrosis, apoptosis o anoquis, que es una muerte celular programada pero por desconexión, que va a producir eventos de neurodegeneración y encefalomalacia. Ante una lesión directamente sobre la cavidad craneal, el cuadro clínico va a depender de la severidad. Esta puede presentarse a través de una alteración de la conciencia, la cual puede ser transitoria, inicial. Es importante preguntar en el interrogatorio el tiempo de la duración y hay que recordar que una alteración de la conciencia mayor a 15 minutos tiene a tener un pronóstico de mayor riesgo en lesiones intracraneales. Otra característica clínica es la amnesia o la cefalea. Esta cefalea puede ser global o localizada, frontal o occipital, y se va a agravar con el esfuerzo, con vómitos o con cambios bruscos de una posición, así como por la presencia de náusea o vómito. Estos vómitos pueden ser por inclusive un aumento de la presión intracraneal y cuando es por esta causa del aumento de la presión, la mayoría de las veces no va a estar precedidas por náuseas, sino que va a ser un vómito en proyectil. Un dato importante siempre es preguntar acerca sobre la ingesta de medicamentos como antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes o inclusive la ingesta de alguna droga o de alguna sustancia como el alcohol. También en el cuadro clínico podemos presentar fracturas de cráneo, heridas en cuero cabelludo o hemorragias externas. El diagnóstico va a estar dado por una exploración física y de primera instancia descartar trastornos respiratorios como una contusión pulmonar, una fractura costal múltiple, broncoaspiración de sangre o de vómito, así como descartar trastornos cardiovasculares en donde puede estar implicada una hipovolemia por rotura hepatoesplénica, un tamponade cardíaco, inclusive una contusión miocárdica, shock medular y su relación entre un traumatismo craneoencefálico y una alteración cardiovascular va a ser aproximadamente entre un 22 y un 80% de los casos. Entonces realmente es importante descartar este tipo de trastornos cardiovasculares, ya que es muy frecuente. Y no solamente trastornos cardiovasculares, sino también hemodinámicos, en los que podrían entrar una disección carotidia, hematomas en la unión cérvico-torácica o isquemia hemisférica precoz. Otro dato importante es la valoración de las pupilas, ver la presencia de miosis, una constricción de 1 a 3 milímetros, y esto nos va a indicar que va a suceder al inicio de una herniación centroencefálica por compromiso de axones simpáticos originados en el hipotálamo, haciendo predominar la acción parasimpática transmitida por el tercer par y se va a observar de forma unilateral en el caso de una herniación transtentorial con compresión mesencefálica intensa en lesiones post-mesencefálicas dorsales del núcleo rojo que interrumpen la señal descendente que termina en el ganglio estrellado antes de ascender por el plexo nervioso pericarotídeo. O en el caso de midriasis, cuando va a haber una dilatación de la pupila mayor a 6 milímetros, esta se va a dar por una lesión del tercer par craneal, seguido de la disfunción de sus axones parasimpáticos, lo que detiene las señales eferentes para la construcción de la pupila. Este caso de midriasis se va a presentar cuando ocurre una herniación del uncus por un gradiente de presión transtentorial
el cual va a comprimir al tercer par ipsilateral al péndulo mesencefálico y las pupilas se pueden ver redondas o raramente disocóricas con un reflejo fotomotor débil o ausente en las lesiones mesencefálicas dorsales. También puede haber una midriasis paralítica, donde el diámetro va a ser de 8 a 9 milímetros en las lesiones mesencefálicas ventrales. Y es importante realizar la exploración de fondo de ojo porque eso nos permite descartar que el traumatismo sea secundario a maltrato e inclusive valorar hemorragias en la retina. Durante la exploración neurológica tenemos que valorar el estado de conciencia, el perímetro cefálico, déficits focales o alguna alteración motora o sensitiva, así como dismetrías y marcha. Durante la exploración neurológica se debe realizar una valoración del estado de alerta a través de la escala de Glasgow, la cual nos va a poder medir por debajo de 7 puntos, por debajo de 8 puntos, criterios para intubación. Se van a valorar 3 áreas, que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta ocular se va a definir con 4 puntos si hay una respuesta espontánea, una orden verbal 3 puntos, si hay una respuesta ocular ante el dolor 2 puntos y si no hay respuesta 1 punto. En la respuesta verbal, si el paciente está orientado, se le asignan 5 puntos, desorientado 4, palabras inapropiadas 3 o sonidos incomprensibles se asignan 2 puntos. Si no hay respuesta, solamente se da 1. Y la respuesta motora, en la que si hay una respuesta a la orden verbal, se le asignan 6 puntos, si localiza el dolor 5, si hay una flexión de retirada 4 o una flexión anormal o de corticación 3, así como de extensión se le asignan 2. Si en efecto no hay respuesta, solamente se le da 1 punto. El traumatismo craneoencefálico leve va a estar dado por una sumatoria de estas 3 áreas, la cual al final nos va a dar un puntaje de 13 a 15 puntos, va a ser un traumatismo craneoencefálico leve, de 9 a 13 puntos moderado y de 3 a 8 puntos severo. El diagnóstico se va a realizar a través de la solicitud de un ataque de cráneo. Es un estudio de imagen, es el estudio de imagen de elección para el diagnóstico, pronóstico, control evolutivo de las lesiones iniciales y de la respuesta a la terapia implicada. Va a ser indicado para lesiones intra y extracerebrales, así para poder valorar la compresión de ventrículos o desplazamiento de estructuras en la línea media. Realmente la radiografía de cráneo pues no nos da un resultado realmente fidedigno, solamente nos va a servir para descartar fracturas y se pueden repetir otros estudios como lo es la biometría hemática o química sanguínea. Los criterios para la solicitud de un TAC de cráneo van a ser cuando presente el paciente un Glasgow menor a 13 puntos. Esto se va a hacer una valoración inicial en urgencias, o cuando haya un Glasgow menor a 15, esto se va a realizar 2 horas posterior al trauma. En caso que haya sospecha de fractura craneal abierta o con hundimiento, así como signos de fractura de la base del cráneo. En este caso vamos a ver clínicamente el signo de ojos de mapache, puede haber otorrea o leucorrea de líquido cefalorraquídeo o hemotímpano. Otro criterio es la presencia de crisis convulsivas postraumáticas, así como déficit neurológico focal, inclusive la presencia de más de un vómito o amnesia retrógrada o pérdida de la conciencia. Otra clasificación del traumatismo craneoencefálico puede ser a través de resultados obtenidos a través de las imágenes de tomografía. En ella tenemos la clasificación de Marshall y va a estar dado por
Esta va a estar dada por 4 lesiones, una lesión difusa, que es la de tipo 1, va a ser por una patología intracraneal no visible, las cisternas se van a encontrar normales y va a tener un porcentaje de mortalidad del 9.6%. En el caso de la lesión difusa tipo 2, vamos a ver las cisternas presentes con una desviación de la línea media de 0 a 5 milímetros o la presencia de lesiones densas de alta o mixta no mayor a 25 cc. Puede incluir fragmentos óseos o cuerpos extraños. Las cisternas van a estar presentes y va a tener una mortalidad del 13.5%. Mientras que en las lesiones tipo 3 ya van a estar caracterizadas por edema, las cisternas van a estar comprimidas o ausentes con desviación de la línea media entre 0 a 5 milímetros y no va a haber lesiones de alta o mixta densidad mayores a 25 cc. Las cisternas van a estar comprimidas o ausentes y va a tener una mortalidad del 34%. A diferencia de las lesiones tipo 4, donde ahora sí va a haber una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, lesiones de densidad alta o mixta no mayores a 25 cc, vamos a ver las cisternas comprimidas ausentes y va a tener una mortalidad del 56.2%. Estas lesiones no solamente se van a dividir en 4, sino también pueden estar caracterizadas por una masa evacuada. Aquí va a haber cualquier tipo de lesión quirúrgicamente evacuada y va a tener una mortalidad del 38.8%. Mientras que las de tipo no evacuada va a ser una lesión de densidad alta o mixta, mayor a 25 cc y va a tener la mortalidad del 52.8%. Estas lesiones de traumatismo craneoencefálico se van a medir a través de un volumen de lesión, la cual se va a calcular en mililitros. Estos se van a multiplicar por 3, que va a ser el diámetro de la lesión en centímetros, y se va a dividir por 2. Por 2 si su morfología es esférica, o por 3 si su morfología se asemeja a una elipse. Las complicaciones del traumatismo craneoencefálico van a ser 3. Puede ser una hemorragia meningia, una hemorragia intraparenquimatosa o hemorragia subaracnoidea. La hemorragia meningia se va a dividir en 2, que es de tipo extradural o epidural y de tipo subdural. La extradural va a estar caracterizada por una lesión temporoparietal secundaria a una rotura de la arteria meningia media y va a estar asociado a fracturas craneales, dilatación pupilar más hemiparesia contralateral. A diferencia del hematoma subdural, va a ser una lesión temporoparietal subaguda, pueden ser también crónicas, de origen venoso, no se va a asociar a fractura y va a estar caracterizada por hipertensión intracraneal con desplazamiento, ausencia o presencia de herniación. Va a tener una evolución lenta y la confusión va a ser de tipo progresivo. En el caso de las lesiones o hemorragias intraparenquimatosas, estas lesiones van a ser rápidamente expansivas, pueden ser inclusive asintomáticas y estas se van a deber a una fractura craneal asociada por golpe o por contragalope. Las hemorragias que se van a presentar son de tipo de origen pontina, talámica, del núcleo caudado o lobar. Y por último, las hemorragias de tipo subaracnoidea. Estas se van a acompañar de hematoma subdural o contusión cerebral, cefalea intensa, inquietud, febrícula o signos meningios. El tratamiento va a depender de la severidad o de la clasificación del traumatismo craneoencefálico. Puede ser un manejo primario o secundario,
En el caso del manejo primario, pues va a ser realizado en el lugar donde se dio el incidente, siempre vigilando el aporte de oxígeno, evitando la broncoaspiración, detener en dado caso la hemorragia, vigilar que no haya datos de bajo gasto como hipotensión y el control del dolor, ya que eso puede provocar aumento de presión intracraneal, así como la inmovilización y el uso del collar cervical. El tratamiento o la atención secundaria pues va a ser la que se va a realizar durante el traslado, donde hay que realizar una valoración neurológica completa y una exploración general. La posición adecuada debe ser de tipo neutra supina y en el caso de los lactantes o de los infantes hay que valorar la palpación de las suturas y fontanelas. En el caso de hemorragias, pues hay que tener un control de la herida y compresión del sangrado. En todos aquellos pacientes que cursen con hipotensión, es importante la reposición de líquidos con solución fisiológica de 1500 mililitros para 24 horas y el manejo hospitalario ya en sala de urgencias va a ser con la reposición de solución fisiológica más manitol en el caso de hipertensión intracraneal, así como el manejo de crisis convulsivas con la administración de midazolam o lorazepam. Es importante tener al paciente con la cabecera en un ángulo de 30 grados, esto para favorecer un adecuado drenaje venoso a través de las venas yugulares y mantener una saturación mayor al 95%. Puede haber una dieta líquida o triturada si tolera la vía oral y si no fuera el caso, pues la administración de metoclopramida intravenosa. Si llegara a haber agitación, la administración de haloperidol y en aquellas heridas abiertas se puede utilizar profilaxis con antibióticos como penicilina G intravenosa. Esta profilaxis solamente va a estar indicada si hubo pérdida de líquido cefalorraquídeo o en el caso de fracturas de la base del cráneo. En el caso de traumatismo craneoencefálico severo, debemos de tener en cuenta las indicaciones de intubación. Estas van a hacer la inestabilidad hemodinámica, distrés respiratorio grave, una valoración de grado de dolor y administración de analgésicos según la escala y el dolor no controlado puede aumentar la presión intracraneal.
Con relación a la semiología de la epilepsia, hay varios puntos los cuales tenemos que revisar. Uno de los principales es el aura. Estos son los síntomas que presenta el paciente con epilepsia o crisis convulsivas previamente a la crisis. Pues el aura puede ser de signos y síntomas epigástricos. Regularmente esto es presentado en epilepsias de origen temporal en un 52% y esta temporal en un 12%. Pueden ser sensoriales también. Puede ser presencia de alucinaciones o problemas auditivos. Puede haber situaciones de vértigo, mareo, náuseas, visuales como fosfenos, tinitos, diplopia, disminución de la agudeza visual de forma brusca, presencia de aura dolorosa como dolor, o contracciones de manera importante a nivel muscular de miembros torácicos, miembros pélvicos o en dorso. También puede haber presencia de urgencia miccional o urgencia al momento de ir al baño. Eso es en los minutos previos a la crisis. También tenemos presencia de auras orgásmicas, en el cual puede haber una presencia del aumento de la libido al momento de unos minutos previos a la crisis epiléptica, o da sensación de miedo, sensación de que puede suceder algo malo. Eso es con relación al aura. También tenemos datos de fenómenos de predominio motor, en los cuales nosotros observamos sensación de dolor, molestia, disminución de la fuerza en miembros pélvicos o torácicos, ya sea de forma bilateral o también puede ser unilateral, sensación o presencia de automatismos manuales como pequeños tics o movimientos involuntarios como corea. También puede haber presencia de automatismos oroalimentarios como presencia de succión oral, presencia del movimiento de la boca como si estuviera succionando. También puede haber presencia de giros sobre su propio eje iguales o menores a 180 grados, presencia de clonías, que esto puede afectar de forma unilateral a la cara o a la mano, presentando un predominio contralateral de la zona de la lesión. También puede haber una postura tónica asimétrica y una postura tónica unilateral, afectando el área motora suplementaria de la región de, de la corteza cerebral, además de algo que se le conoce como signo del 4, que es una extensión de uno de los brazos mientras el otro se encuentra flexionado a la altura del codo. Esto es a través de los fenómenos que podemos tener ante un predominio motor en la semiología de la epilepsia. También puede haber presencia de expresiones faciales en las cuales puede haber algo que se le conoce como desviación tónica perioral, similar a una sonrisa o tratar de estar enseñando los dientes, que también se le conoce como chapeau de Hentain. Estas son cuestiones en las cuales nos está indicando a qué altura a nivel de corteza cerebral se está manifestando la semiología de la epilepsia. También puede haber presencia de fenómenos de predominio autonómico. Estos se caracterizan principalmente por presencia de alteraciones cardíacas como bradicardia, taquicardia, arritmias, sensación o presencia de escupir la persona durante la misma crisis epiléptica, náuseas o vómitos de forma descontrolable en forma de salva o de manera brusca, abundante piloerección cutánea unilateral, casi siempre de forma ipsilateral a la lesión que podamos tener a nivel temporal o límbica de la corteza cerebral, o presencia de bostezos perictiales. Esto no es muy dominante y solamente se presenta cuando tenemos afectación temporolímbica. Signos oculares. Los signos oculares casi siempre es o parpadeo unilateral, casi siempre de forma ipsilateral a la lesión, y nistagmo, donde hay
presencia de movimiento supero inferior, y esto casi siempre es con afectación del cuadrante posterior de la región occipital, con un componente rápido contralateral de la lesión. Signos con componentes emocionales, como habíamos mencionado previamente, sonrisa o llanto durante la crisis epiléptica, y esto casi siempre es cuando tenemos datos de amartomas hipotalámicos, que puede dar la presencia de esos componentes emocionales, y alteraciones del lenguaje. Esto casi siempre puede ser un lenguaje crítico o un lenguaje no entendible. Casi siempre es unos minutos previo a la crisis. Hay presencia de afasia o disfasia ictal. Esto casi siempre es cuando el hemisferio dominante es el afectado. Y datos de coprolalia, cuando el inicio o la focalización de la epilepsia es a través del segmento frontal. Con relación al estudio del paciente con epilepsia, lo primero que se tiene que realizar es una excelente historia clínica, una buena anamnesis, para poder rescatar la información que sea la causante de o darnos una posible etiología o una causa de los cuadros de epilepsia. Siempre en la anamnesis tiene que haber una aproximación inicial del paciente con epilepsia. Esto siempre a través de una adecuada descripción del evento ocurrido. La información debe obtenerse del paciente lo más pronto posible, así como de las personas cercanas o que presencian los ataques de epilepsia. La memoria muchas veces es altamente selectiva, tanto en la persona del ataque como de sus familiares, además de la brusquedad e imprevisión de la crisis. Y casi siempre esto es mayor cuando sucede la primera crisis epiléptica. Puede ser que el relato de los familiares o de la misma persona no sea consistente, además de que los recuerdos del paciente estén limitados por una posible alteración de la conciencia o una amnesia posictal. Además, hay que tener en cuenta que tanto de la persona de la crisis como los familiares que lo rodean, la estimación de una duración de la crisis es casi siempre invariablemente exagerada. Los datos fundamentales que deben recabarse son la pregunta de que si existió pérdida de conocimiento, si fue completa o una desconexión parcial de la persona. Se debe de preguntar si hubo pródromos o datos de aura previas a la crisis, como algún cambio de comportamiento, inestabilidad emocional, somnolencia, sensación de miedo, salivación, hipotermia, investigación de estímulos que pueden ser asociados al evento, como algún trauma menor, síncopes, presencia de luces intermitentes, sobresalto. Eso por eso es muy importante el análisis de las auras que mencionamos previamente, los cuales nos dé un valor posible de la localización de la lesión que podemos estar hablando. También se debe preguntar por la presencia si hubo de movimientos anómalos, su tipo, secuencia y aparición, si es de una versión cefálica, si hubo presencia de automatismos orales o de extremidades, además si hubo presencia de rigidez, clonías, mioclonías o al contrario, una disminución de la fuerza de forma generalizada. Además, también indicar si los movimientos fueron únicamente focalizados en una parte o un segmento corporal o de forma generalizada. La construcción de la secuencia ictal es un poco difícil, y más cuando las crisis son breves y rápidamente cambian sus síntomas entre crisis o dentro de la misma crisis epiléptica. Es esencial valorar el nivel de conciencia, además de la responsividad de la memoria de los eventos de las personas presentes, la alteración cognitiva del paciente o del lenguaje, incontinencia o si hubo presencia de mordeduras de lengua
o de tejido blandos en cavidad oral. Algunos otros datos semiológicos que también pueden tener un gran valor pronóstico también es la presencia de actividad automática crítica previamente a la crisis. Las circunstancias de ocurrencia, duración y posible presencia de fenómenos posictales tales como afasia pueden ser valores indiscutibles de una lateralización y o localización de una lesión de la corteza. El lugar o ambiente en el cual se producen los ataques puede tener un considerable significado de una crisis no epiléptica, además de los puntos particulares de interés como la relación del ciclo vigilio-sueño, si el paciente está despierto, durmiendo al principio, antes o después de dormir. También cuando ocurren durante la mañana, durante la tarde o la noche, además del tipo de la actividad, el descanso, el ejercicio, si está en la cama, si está durmiendo, si está comiendo, si está haciendo alguna actividad física y su estado de salud, si hay presencia de una enfermedad sistémica previa o ha habido presencia de infecciones o fiebre reciente. También se debe de interrogar sobre los episodios previos similares o por cuadros de desconexión del mundo, auras o movimientos involuntarios como mioclonías, clonías. Además, no es frecuente que una supuesta crisis tónico-clónica hay presencia de eventos previos, de ausencias breves, movimientos focales que pasaban inadvertidos, por lo que el paciente o los familiares no fueron a consultar y a vigilar hasta que hubo una manifestación mayor en el síndrome epiléptico. Aparte de la anamnesis, también tenemos que valorar lo de la exploración física y los estudios complementarios al momento de la realización del estudio del paciente con epilepsia. Con relación a la exploración física de los pacientes con epilepsia, primero tenemos que ser muy entendibles sobre los cuadros de aura. Posteriormente, tenemos que tener la idea del cuadro clínico presente que puede haber en la persona que estamos estudiando. Primero tenemos que hacer la presencia de los síndromes prodrómicos, y esto pueden ser algunos síntomas inespecíficos como cambio de humor, irritabilidad, alteraciones en el comportamiento, en el sueño o apetito horas o días antes de la crisis. Después se va a evaluar la presencia de la aura epiléptica, que es la sensación inmediata previa a la crisis, sensaciones epigástricas, psíquicas como el miedo, la angustia, el nerviosismo, mareo, alteraciones visuales o alteraciones musculares como habíamos mencionado previamente en las auras. Y después ya dentro de las crisis nosotros vamos a ver a un paciente el cual puede haber crisis tónico-clónicas en el cual pueden tener una duración aproximada de 1 a 3 minutos y comienzan con una fase tónica con rigidez en todo el cuerpo que puede durar durante unos 20 segundos. En algunos pacientes pueden emitir algún grito agudo, pero esto es secundario a un espasmo de la laringe. Luego también hay una fase clónica donde los movimientos son rítmicos en las 4 extremidades y suelen durar en aproximadamente unos 30 segundos. El paciente regularmente puede morderse la lengua, por lo cual vamos a ver lesiones en lengua, en cachete o en algún otro tejido blando. Puede haber presencia de que haya pérdida del control de esfínteres, así que puede ser que el paciente lo encontremos que se haya orinado o haya evacuado. Y al despertar de la crisis del paciente va a estar confuso, regularmente los primeros 5 minutos posteriores al evento. Puede haber presencia de amnesia de lo sucedido, con mucha cefalea de manera generalizada. En algunas ocasiones puede dar presencia de una cefalea en racimos y dolor muscular difuso de manera generalizada, principalmente en miembros torácicos y en miembros pélvicos. En una crisis mioclónica vamos a ver a un paciente el cual presentó sacudidas musculares repentinas
breves que pueden afectar a extremidades, cabeza y tronco. Casi siempre son bilaterales y simétricas. En este tipo de pacientes la conciencia no está comprometida, por lo cual el paciente está consciente al momento de la crisis y sabe lo que le está sucediendo. Son pacientes que te pueden referir en dónde inicia el cuadro, cómo termina y si hay presencia de dolor, sensación de hormigueo o cansancio en las extremidades. En las crisis tónicas hay una repentina contracción muscular sostenida de la musculatura axial y de las extremidades que pueden durar algunos segundos o hasta minutos. Puede haber un compromiso parcial o total de la conciencia acompañado al paciente de amnesia posictal, además de cefalea igual en racimos, además de dolor y debilidad y fatiga a nivel muscular de las extremidades. En las crisis clónicas vamos a ver a pacientes los cuales presentaron movimientos lentos, rítmicos y bruscos. Estos también pueden presentarse en cara, tronco o extremidades, lo cual hay un compromiso del estado de conciencia. Aquí los pacientes regularmente se quejan de fatiga y dolor muscular de forma generalizada tanto en miembros pélvicos como torácicos, y también puede haber una sensación de hormigueo en región de boca, párpados, cachetes, por lo mismo de la musculatura lenta pero continua en cara. Las crisis atónicas, vamos a ver a un paciente con pérdida brusca del tono muscular y del tono postural, que también puede ser extensa, provocando una repentina caída del paciente, con un movimiento limitado en cabeza, mandíbula o alguna extremidad. En estos pacientes lo único que refieren son de cefalea, también en forma de racimos y de la amnesia posictal. Y finalmente, en pacientes con crisis de ausencia, son pacientes en los cuales no hay un movimiento convulsivo. Estos regularmente son breves, la literatura marca que son de 5 a 20 segundos, pero pueden durar hasta menos, 1 o 2 segundos, o pueden durar más, hasta 30 a 40 segundos. Hay una detención de la actividad de la cual está realizando en ese momento la persona. El parpadeo es fijo. Puede haber una caída lenta de la cabeza o de las extremidades, y principalmente si está realizando alguna actividad con ellas. Esta se puede activar por alguna hiperventilación. Es muy común en niños, y al momento de que pasa la crisis, la persona, el niño o el adulto continúa realizando sus actividades sin haberse dado cuenta previamente de la situación que pasó. Y también algo que tenemos que seguir cuidando son los estudios complementarios. Principalmente la función o el diagnóstico de un paciente de crisis convulsivas o epilepsia es clínico, casi siempre. Pero en cuestión de la búsqueda de la posible etiología, en algunas ocasiones puede venir de un carácter metabólico, ya sea por una hipo o una hiperglicemia, por lo cual la detección o determinación de glucosa y presencia o no de cetonas puede indicarnos una causa. También si hay datos de hiponatremia o hipernatremia, como aquí menciona, de menos de 115 o mayor de 145 miliequivalentes, pueden también provocar una crisis epiléptica. Datos de hipocalcemia, datos de insuficiencia renal con presencia de aumento de la creatinina o de los azuados, datos de enfermedades hepáticas, por lo cual si nosotros al realizar un perfil hepático podemos encontrar que en un estadio 3 o 4 de una encefalopatía hepática con presencias de amonio arriba de 124 también puede provocar presencia de crisis epilépticas, o la abstinencia o abuso de algunas sustancias como alcohol y algunos otros tóxicos como cocaína, opiáceos o anfetaminas. También la presencia o algún estudio sería de líquido cefalorraquídeo. Este solamente está
no se realiza en pacientes con datos de hipertensión intracraneal o hemorragia subaracnoidea, pero si nosotros pensamos en una posible neuroinfección que nos esté provocando, podemos realizar el estudio del líquido cefalorraquídeo. Los estudios genéticos, estos solamente se utilizan, como aquí ponemos en la pequeña gráfica, solamente cuando tenemos datos de algunos síndromes, principalmente desde el nacimiento, con presencia de espasmos, para que así nosotros podamos establecer una etiología, evitar la realización de algún estudio adicional, invasivo y costoso, como algún proceso quirúrgico, además de la selección del tratamiento más correcto. Eso cuando tenemos este tipo de epilepsias, como el síndrome de Okhtahara o el síndrome de Dravet. Puede ser algo útil en algún tipo de convulsiones en las cuales son principalmente presentes en la edad infantil o neonatal, que aquí más el diagnóstico es clínico, no es tan necesario el proceso genético, y ese solamente sería como un consejo o una guía en algunos casos, y hay que tratar de evitar realizarlo en casos como en la epilepsia provocada por síndromes febriles, el cual solamente no es predictivo, no predice el pronóstico de que pueda volver a suceder, y por la heterogeneidad fenotípica del cuadro no nos sirve aquí los estudios genéticos, y los estudios de gabinete también son muy útiles en la valoración. Aquí, los estudios de gabinete, el principal estudio a realizar es el electroencefalograma. Hay que tener, por nuestra parte, como médicos familiares o de primer contacto, nosotros tenemos que tener en cuenta primero las contraindicaciones al estudio de una hipertensión no controlada, una hipertensión intracraneal o antecedente o presencia de una hemorragia intracraneal. Eso nos puede sesgar el resultado, entonces aquí lo podemos contraindicar, pero sus indicaciones para que se realice ya sea desde el primer nivel o al momento de que llega al segundo nivel y ahí se realice, uno es establecer el riesgo de recurrencia tras una primera crisis y confirmar el diagnóstico de epilepsia en algunas situaciones. Otra indicación es clasificar el tipo de epilepsia y el síndrome epiléptico dentro de un contexto clínico. 3. Hacer la tipificación del evento paroxístico y cuidarlo del diagnóstico diferencial, que no sea un tic, que no sea un espasmo del sollozo como en niños, o que sea por una deprivación de algún producto tóxico o una sustancia ilegal. También la cuantificación de algunos tipos de crisis, para que podamos ver cuántos tipos y cuántas crisis presenta el paciente durante los eventos. Evaluar y medir la respuesta al tratamiento en algunos síndromes epilépticos, dar un pronóstico tras alguna cirugía, y si el paciente presenta un estatus epiléptico, un diagnóstico de crisis epilépticas no convulsivas como una crisis de ausencia, o una monitorización de la respuesta al tratamiento también es una indicación, de hecho es la principal. Y otras indicaciones, más allá del estudio de la epilepsia, son la valoración del daño cerebral en pacientes neurocríticos, valoración cerebral en pacientes prematuros y diagnóstico de si hay una muerte encefálica. Aquí nosotros vemos una ramificación en la cual primero vamos a ver si sospechamos de una crisis epiléptica, una crisis de ausencia o una alteración de la conciencia no explicada. Aquí nosotros vamos a hacer un electroencefalograma de forma urgente. O si tenemos presencia de una primera crisis o una sospecha de una epilepsia, vamos a realizar el electroencefalograma de forma rutinaria. Si el electroencefalograma de forma urgente sale normal, se va a realizar un encefalograma de control 6 meses posteriores para poder evaluar si hay alguna crisis, y si esta sale normal, se realiza un electroencefalograma en sueño con privación. Si ya de estos 3 electroencefalogramas salen normales, entonces no estamos hablando de una epilepsia, puede ser otra cosa.
Pero si tenemos ya cuantificado o establecido un cuadro de epilepsia, si nosotros tenemos un electroencefalograma de rutina normal, a los 6 meses realizamos un segundo electroencefalograma y sale normal. A los 6 meses se vuelve a realizar, pero ahora ya un electroencefalograma con sueño, con privación, y vuelve a salir normal. Entonces solamente se va a hacer una cuantificación, una vigilancia, y posteriormente ir checando al paciente para hacer una disminución o establecer un tratamiento. Pero si nosotros tenemos que va saliendo positivo, positivo, entonces se va a hacer una evaluación prequirúrgica tanto por electroencefalograma como estudios de imagen, y más si hay una discordancia del electroencefalograma con una resonancia o una tomografía, ya sea el uso de electrodos intracraneales, y ahí valorar el proceso quirúrgico ya después de haber hecho la electrocorticografía y el mapeo funcional. Esa es la forma del uso de los electroencefalogramas en un paciente con epilepsia. Pero igual, en la consulta y más en primer nivel, cuando nosotros tenemos un paciente el cual tenemos la sospecha de una crisis convulsiva o una epilepsia, también hay que tener en cuenta qué estudios podemos realizar. Los estudios que tenemos disponibles de imagen en un paciente con epilepsia es la resonancia, la tomografía con estadios de positrones o la resonancia magnética funcional. Son los estudios que están disponibles para la evaluación. Aquí nosotros en primer nivel, nosotros lo que podemos hacer es el envío a segundo nivel, pero allá, de acuerdo a las características del paciente, se va a realizar la tomografía o la resonancia. De acuerdo a la literatura, la resonancia magnética, tanto con contraste como sin contraste, es el estudio de elección en las crisis epilépticas, ya sean refractarias, de pronto inicio, menores de 40 años, de mayores de 40 años o de un inicio con déficit neurológico. Es el estudio de elección. Tenemos la tomografía y lo más nuevo es la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional principalmente nos ayuda para la evaluación. Son estudios los cuales se estudia al cerebro de forma en vivo y de cómo funciona la alteración nerviosa con ciertos estímulos. Pero por la poca presencia de literatura que pueda apoyar el uso de este método, nosotros tenemos la tomografía y la resonancia como estudios de elección. Hay que tener en cuenta que ya en primer nivel o en la consulta privada de nosotros, las recomendaciones para que nosotros podamos mandar a hacer algún estudio de imagen como una resonancia, hay que tener un diagnóstico de crisis vocales, ya sea por clínica o por electroencefalograma, un diagnóstico de epilepsia con crisis generalizadas, aún sin algún diagnóstico de una epilepsia generalizada o que no esté clasificada, cuando haya crisis con alteraciones vocales en la exploración neurológica o neuropsicológica, en epilepsias refractarias, en epilepsias previamente controladas o cuando hay cambios en el patrón de las crisis. Y también las recomendaciones para hacer una tomografía es una primera crisis y la sospecha de lesión que requiera tratamiento urgente, enfermos con epilepsia crónica y lesiones detectadas mediante una resonancia en las cuales sea necesario determinar si existe calcio, sangrado agudo o participación ósea, o en pacientes portadores de marcapasos, dispositivos de estimulación eléctrica cerebral o aparatos de ventilación que no puedan entrar ante una resonancia magnética. Ya que de esta forma podemos estudiar y llegar al manejo y al diagnóstico de un paciente con epilepsia, ahora vamos a ver el tratamiento más adecuado para ellos. En el manejo de la epilepsia es un manejo muy importante. Obviamente hay que tener en cuenta la vigilancia del paciente, su alimentación, evitar los factores condicionantes
sí, conocidos que puedan provocar esta epilepsia o los factores que pudiesen provocarlo. También quitarlos. Vigilancia de la función metabólica y función respiratoria para descartar una sobreestimulación o un desajuste que pueda condicionar una crisis epiléptica. De esta forma podemos tratar las posibles causas y evitar o desencadenar un cuadro de epilepsia. Pero ya cuando es necesario un tratamiento farmacológico, para que sea más sencillo, aquí nosotros tratamos de englobarlo en 4 grupos principales, los cuales están establecidos por la Asociación Americana de Neurología. El primer grupo se encarga de la acción principal sobre los canales iónicos dependientes, sodio, potasio y calcio. La forma como funcionan estos medicamentos bloquean o modulan el canal de sodio para reducir las descargas neuronales repetitivas y evitar una crisis. A través del potasio restablecen los potenciales de reposo para que de esa manera evitemos secuencias repetitivas. Y el calcio funciona como un rol crucial en el inicio de las crisis y su propagación. Entonces, dependiendo del tipo y la clasificación y tipificación de la crisis, eso puede ser un tipo de medicamento que podemos usar. El grupo 2 son aquellos medicamentos los cuales su acción principal es sobre el sistema ácido gamma aminobutírico. Esto hace que, como función, aumentan las concentraciones de ácido gamma aminobutírico a nivel sérico para que puedan reducir la excitabilidad neuronal y evitemos las crisis. El grupo 3 son aquellos que tienen una acción sobre los receptores de glutamato como la MPA, NDMA y la glicina. Estos compiten contra los receptores estimulantes de estos receptores de glutamato y de esa manera evitan la respuesta neuronal ante la respuesta repetitiva de los impulsos eléctricos. Y el grupo 4 tiene una acción principal sobre la modulación de la liberación de neurotransmisores. Estos facilitan la liberación de vesículas presinápticas inhibitorias y reducen la despolarización mediada por el calcio. De esa forma, ayudan a estimular la formación de estas vesículas y evitan la formación de estimulantes para la formación de una estimulación de una crisis epiléptica. Y ya que conocemos el mecanismo de acción, vamos a hablar sobre los medicamentos de manejo de una crisis epiléptica. Son muchos medicamentos, pero nosotros vamos a hablar de los más comunes o de los que vamos a encontrar en el cuadro básico del instituto. El primer medicamento se utiliza el valproato de magnesio o ácido valproico. Este medicamento pertenece al grupo 1, principalmente funciona a nivel de los canales de sodio y potasio. Tiene un funcionamiento del grupo 2, de hecho tiene 2 crucecitas, significa que su función es principalmente eso, la estimulación del ácido gamma aminobutírico, y tiene un poco del grupo 3, de competir con los receptores de glutamato. Tiene un metabolismo hepático, entonces hay que tener en cuenta en pacientes con problemas a nivel de hígado, hay que evitar su uso, y la dosis ponderal, tanto de niños como de adultos. Los efectos adversos hay que tenerlos muy en cuenta porque si lo llegasen a presentar, referirles a los pacientes que eso es normal por el medicamento y no se vayan a asustar y que vayan a suspender el medicamento para que no haya presencia de otra crisis, como temblor, principalmente en extremidades, mareo, aumento de peso, pérdida del cabello y presencia de hematomas cutáneos. Otro de los medicamentos principalmente en el cuadro básico es la carbamazepina. Solamente pertenece al grupo 1, estimula a través de los canales de sodio, funciona a través del nivel hepático,
con su dosis ponderal, y principalmente aquí hay mucha somnolencia, cefalea, principalmente en región frontal y occipital, mareo, visión doble, por eso el de la molestia en región occipital. Pueden hacer hiponatremia estos pacientes. Aquí hay que tener cuidado porque si los niveles séricos de carbamazepina están superiores a lo que necesitamos, podemos presentar una crisis epiléptica por hiponatremia. Entonces es preciso estar realizando estudios de control de todos estos medicamentos de concentración sérica por lo menos cada 45 a 60 días o antes si hay presencia de manifestaciones de efectos adversos importantes, o también las erupciones cutáneas. Otro de los medicamentos que tenemos en el cuadro, este ya no tanto en primer nivel, pero sí en segundo nivel que se llega a utilizar, es el levetiracetam. Este es un medicamento que pertenece al grupo 4, entonces trabaja a nivel de las vesículas presinápticas inhibitorias y excitatorias. Tiene una eliminación hepática del 24% y renal del 66%, lo cual hay que tener cuidado y control en pacientes que tengan datos de insuficiencia renal. Tenemos la dosis ponderal y eso principalmente puede provocar ansiedad, irritabilidad. Esto es principal en niños, depresión y mucha fatiga. El topiramato, aquí es un medicamento el cual pertenece a los tres grupos 1, 2 y 3, pero tiene un funcionamiento principalmente de 2 y 3, de la concentración del ácido gamma aminobutírico y del competir con los receptores de glutamato. Tiene una eliminación hepática del 40% y una renal del 60%, y este puede provocar depresión, afasia, parestesias y pérdida de peso. Vigabatrina, este es un medicamento del grupo 3, entonces únicamente compite contra los receptores de glutamato, es un metabolismo hepático y puede provocar somnolencia, mareo, y en algunos pacientes es muy raro, es de menos del 3%, pérdida de visión. Y la gabapentina, esto pertenece al grupo 1 y 3, con efecto principal del grupo 3, es de eliminación completamente renal. Aquí hay que tener en cuenta que sale por vía renal una concentración del 40%. A nivel renal una eliminación del 40% del metabolito sin metabolizar, por lo cual solamente el 60% de la dosis es el que va haciendo funcionamiento. La gabapentina únicamente se llega a utilizar en pacientes con datos de mioclonías y hay que tener en cuenta que puede provocar somnolencia, mareo, ataxia y aumento de peso.